Ya. Buenas tardes. Bueno, entonces, eh, ahora continuamos, ya es las tardes en Argentina y en México, con la ponencia, la segunda ponencia de esta mesa de temas especiales, que va a estar a cargo de Blanca Gómez García, y que nos va a hablar también de un tema puntual, la cooperación científica internacional en temas agrícolas. De modo que es un tema de prioridad absoluta, sobre todo en estos momentos, con todos los grandes problemas que hay de abastecimiento de granos con la guerra en Ucrania. Así que es un tema sumamente importante. Te escuchamos, Blanca, y muchas gracias Mu- por estar con nosotros. no, muchísimas gracias a ti por extendernos esta invitación. La verdad es que creo que es un momento pues muy rico de intercambio. Quisiera ver si podrías darme permiso de compartir mi pantalla. Hice una pequeña presentación que preparé y la verdad es que yo quiero decirles que además yo me he inspirado mucho en el trabajo de Camelia, sí, sobre todo la diplomacia del hambre, el papel que tienen las empresas multinacionales, Ya está es algo. compartido, Blanca. Buenísimo, listo. Es algo que he seguido mucho y la verdad es que a partir de eso, pues decidí ir profundizando en la materia, ¿no? Por favor, solo indíquenme si pueden ver mi pantalla ahora. Sí, Sí, muy bien. Sí, se ve Entonces, perfectamente. les cuento que por cosas del destino, este año empecé a trabajar como coordinadora de la maestría en cooperación internacional para el desarrollo en el Instituto Mora y justo fijamos como los temas prioritarios para nosotros y uno de ellos pues tiene que ver con los impactos que va a tener cambio climático en las distintas aristas de la vida. Una de ellas evidentemente y vinculado con el tema anterior es la migración, ¿no? Los migrantes climáticos que evidentemente pues va a ser otro de los temas y también por ejemplo observar cómo esta migración pues va a expulsar no solo a los más desposeídos, sino incluso pues a los más calificados, ¿no? Y otro tema vinculado pues tiene que ver con la alimentación, el derecho a la alimentación y que está también intrínseco con salud, con bienestar, con agua, ¿no? En fin. Entonces, bueno, justo esta investigación la empecé en ese sentido, ¿no? Que es mapear cómo la ciencia y la tecnología se están insertando en los esquemas de cooperación agrícola en América Latina en el marco de los retos que presenta cambio climático. Bueno, el contexto pues lo conocemos, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que ya quedó evidenciado ahora en el marco de la reciente COP27, donde Antonio Guterres lanza digamos, pues esta advertencia de que necesitamos cooperar o estamos destinados a morir, ¿no? Que realmente las diferencias entre los estados desarrollados y los estados en desarrollo se están haciendo cada vez más profundas, que es urgente acelerar la transición energética, que para eso se necesita un financiamiento, pero sobre todo, pues, digamos, un compromiso político bastante fuerte. Y la verdad es que creo que si bien que nos queda muy clara esta emergencia en la que nos encontramos, esta urgencia, ¿no? Que se ha evidenciado de la necesidad de incrementar la acción climática y la necesidad de cooperar en la materia, se ha presentado desgraciadamente pues en un momento político poco conveniente, ¿no? Aún así, o sea, aún en temas de paz, digamos, en momentos de paz, lo que nosotros pudimos observar en el análisis de la ayuda oficial al desarrollo, en estos esquemas tradicionales de cooperación norte-sur que se brindaban a los estados pues en desarrollo con respecto a la acción climática, los montos no superaban el costo de cualquier película que ustedes quieran poner de Hollywood, ¿no? Y ahora, pues con este momento político, las cosas empeoran. Y por una parte, pues vemos evidentemente la crisis que ha presentado la invasión que lleva a cabo Rusia en Ucrania, y esto pues ha traído como consecuencia un aumento, ¿no? Muy acelerado de la producción del petróleo y del gas, y evidentemente una necesidad de pues garantizar las reservas de estos insumos con miras a que posiblemente el conflicto pudiera recrudecerse.
Entonces ese es el principal impedimento, digamos, político actual que nos hace ver que no vamos a avanzar en materia de este compromiso climático. Y por otra parte también, pues tenemos la alta inflación que ha pues elevado muchísimo los costes de vida y que pues a la par a los estados en desarrollo, pues sí los pone en esta necesidad de acelerar sus economías, no con transiciones intrínsecas de fondo, ¿no? Sino más bien con la base económica que tienen, ver cómo pueden pues subsanar esto. Entonces, la verdad es que ver, por ejemplo, este cambio en los patrones de consumo energético o, digamos, pues hacia un estilo de vida de economía circular y más sustentable, se nota complejo, ¿no? Y la verdad es que entonces, en este marco, lo que sí podemos evidenciar que es muy seguro en el futuro es que va a haber una exacerbación del cambio climático y que esto se va a traducir en distintos retos como justo los migrantes climáticos y la escasez de recursos principalmente. Justo este año anunciaba Naciones Unidas que estaremos alcanzando al final del 2022 los 8 mil millones de personas y que se prevé que para 2050 seamos 9 mil millones de personas. Esto impone retos sustantivos, ya que pues, el mayor desafío que tenemos enfrente es poder producir más alimentos utilizando menos recursos, menos tierra, con menos agua, con menos energía y al mismo tiempo que estos productos tengan una mayor calidad, que sean más sanos y también más nutritivos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos, no? Que hasta ahorita hemos mapeado que tiene la agricultura frente al cambio climático. Bueno, en primer lugar, pues las consecuencias irremediables, ¿no? Que tiene que ver con cómo ponen en peligro una serie de derechos y que, pues, particularmente podemos encontrar el derecho a la alimentación, pero evidentemente también están el derecho al agua, el derecho a una alimentación suficiente, digamos, nutritiva, etcétera. ¿No? Lo que podemos observar también es que se viene una escasez, ¿no? Muy sustantiva del agua. Y es que aunque el agua es un recurso renovable, el ciclo no alcanza a satisfacer la demanda que actualmente se tiene de la misma. Tan solo, por ejemplo, en la región de América Latina podemos observar que hay una distribución geográfica muy desigual del agua, en donde podemos encontrar zonas extraordinariamente ricas en este, digamos, pues en este recurso y otras muy secas y que además, pues 80% del agua se concentra en pocos meses del año, ¿no? En este ciclo, pues digamos, ecológico de nuestro continente. Y lo que podemos observar también es que en algunas otras zonas, por ejemplo, y particularmente del norte global, los inviernos están siendo más crudos y más largos, ¿no? Entonces, bueno, derivado o digamos, más bien aunado a estas características que tenemos del entorno geográfico, de los impactos, ¿no? De este cambio climático, también podemos adherirle otras características como justo el hecho de que hay un gran oligopolio sobre el uso de las tierras cultivables por parte de algunas industrias agroalimentarias, ¿no? Por ahí en algunos datos de la FAO se establece que tan solo 5 industrias agroalimentarias acaparan el 80% de las tierras cultivables del mundo y estas pues producen principalmente monocultivos que responden a los incentivos de mercado. Estos monocultivos pues se dirigen principalmente a la producción, por ejemplo, de aceite de palma, de soya, entre otros. Y es interesante porque pues estos insumos no se utilizan para la alimentación, sino que pueden ser utilizados para la generación de biocombustibles, pueden ser también usados pues como forrajes o como alimento de ganado, y entonces pues lo que vemos es que digamos, muchos recursos implicados en esto, no se dirigen realmente a la alimentación. Y esto hace ver que solo el 20% de las tierras en el mundo, pues tiene la función de producir casi el 80% de los alimentos que todos consumimos, ¿no?
Ahora, lo que nosotros podemos observar es que hay una gobernanza, se está generando una gobernanza ambiental que podemos ver una de sus características en el análisis de la propia gobernanza climática, en donde se avanza en distintos niveles, ¿no? Es decir, por una parte tenemos este nivel público, donde los estados se reúnen, donde discuten cómo van a ser la transversalización de pues los resultados de las conferencias internacionales y los compromisos, establecen cómo esto se va a ver reflejado en sus planes y políticas nacionales. Y por otra parte, pues tenemos a las empresas que pues deciden insertarse en esta gobernanza a través, por ejemplo, del impulso del tema en sus esquemas de responsabilidad social corporativa o adhiriéndose a los estándares internacionales o incluso pues generando estos estándares voluntarios de sustentabilidad que a su vez pues van generando un estilo de gobernanza ambiental privada, ¿no? Y que pues se rige principalmente por la voluntad de las empresas. Y pues no hay un incentivo real para que pues las empresas abandonen de fondo sus formas productivas que hasta ahora pues han tenido este impacto negativo sobre el medio ambiente. Entonces, bueno, derivado de esta problemática, sí se observa que la ciencia y la tecnología podrían ser una solución viable que contribuya a fortalecer a la agricultura, permitiendo el uso eficiente de recursos. Algunas de las orientaciones son, por ejemplo, la reducción de los desperdicios en toda la cadena productiva y en la cadena de distribución de alimentos, incluso también a la hora del consumo de los alimentos, porque evidentemente pues los alimentos que se pierden, más allá del alimento per se, lo que refleja pues es el desperdicio de una serie de insumos como agua, tierra, mano de obra, fertilizantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de las estrategias que se observan pueden ser la reducción de desperdicios, la agricultura de precisión, que tiene que ver con la incorporación de métodos tecnológicos al propio método agrícola, ¿no? Y ahorita les voy a platicar un poquito más de eso, o por ejemplo, a las formas de uso de agua eficiente como el riego por goteo, ¿no? Evidentemente, aquí hay un tema que resulta ambivalente, porque por una parte, sin lugar a duda, salta a la luz como una opción en el sentido de la introducción de semillas más resistentes, ¿no? A las plagas, de semillas que pueden ser más resistentes a los entornos adversos, pero algo que se ha demostrado es que pues los productos de estas semillas en primer lugar no aportan la misma cantidad de nutrientes, en segundo lugar no se reproducen naturalmente, lo que hace que constantemente se tengan que estar comprando semillas. Esto a su vez se traduce en otros problemas como que pues se van extinguiendo las semillas locales, ¿no? En favor de estas semillas modificadas y bueno, todos los efectos adversos a la salud de las, digamos, pues de estos productos de las semillas genéticamente modificadas. Y también algo que se ve en el impacto de la ciencia y la tecnología como solución a estos problemas de la agricultura, pues es cómo se incrementa la eficiencia del cultivo bajo determinadas condiciones climáticas. Por ejemplo, se usan ahora imágenes que vienen de vía satélite o por drones que se despliegan en los campos, ¿no? Y que supervisan los cultivos. En fin, la verdad es que hay muchas técnicas que ahorita les voy a platicar algunas de ellas. Bueno, ¿cuál es la situación de América Latina? Y la verdad es que es muy interesante porque América Latina solita produce el 13% de la agricultura global. Además, tiene el 23% de las tierras cultivables del planeta, junto con el 30% de las reservas de agua dulce del mundo y el 25% de los bosques. En materia de inversión en ciencia y tecnología, es interesante porque también vemos diferencias sustantivas. O sea, mientras que los gobiernos hacen una inversión en materia de ciencia y tecnología menor al 1% de su PIB, las grandes industrias
están invirtiendo alrededor de 7,300 millones de dólares anuales en investigación, nada más, ¿no? De ciencia y tecnología, lo cual incluso, pues, es más alto que el presupuesto de países como Costa Rica o Guatemala. Y eso lo que nos está demostrando es que el sector privado, pues, está haciendo un acaparamiento de la producción de conocimiento y todo lo que viene implicado en esto, como el registro de patentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, evidentemente como resultado de lo anterior, los pequeños agricultores son los que menos tienen acceso a la ciencia y la tecnología. Ahora, hay dos particularidades, ¿no? De cómo se usa la tecnología en la agricultura. Por una parte, pues tenemos la introducción de algunos elementos al ciclo tradicional de la agricultura y a esto se le llama el impulso de la agricultura inteligente, que es no estamos, digamos, modificando todo el ciclo agrícola, sino alguna fase del ciclo o introduciendo algún elemento que permite eficientar una parte del ciclo, ¿no? Es decir, es una acción pues aislada. Y lo que podemos ver ahí es que algunos usan pues estas imágenes vía satélite, otros usan estos software estos software sí que tiene que ver con la planificación específica de la agricultura, ¿no? De la generación de mapas, de la recolección de muestreo del suelo o por ejemplo la orientación misma del rendimiento en ciertos espacios del suelo, etcétera, etcétera. O por ejemplo también introducen el uso del GPS y esto pues permite por ejemplo que los campesinos puedan seguir trabajando aún bajo condiciones de baja visibilidad, es decir, cuando hay mucha lluvia o cuando hay neblina o cuando están en las penumbras, ¿no? De la madrugada, en fin, o sea, digamos, esos son algunos de las características de este uso de software y de GPS. Otro puede ser el uso de drones, ¿no? Que es para revisar, ¿no? Las necesidades, hacer como tipo escaneo de pisos, saber cuáles son las necesidades de los cultivos y poder hacer una acción muy focalizada para lograr el rendimiento del mismo cultivo. También se habla a veces de la instalación de un software agrícola que tiene que ver ya con una supervisión del ciclo y con la recolección de datos en línea que muchas veces pueden ser incluso compartidos y que va generando, pues digamos, un conocimiento profundo, ¿no? De cuáles son las condiciones que permiten que pues que el ciclo se pueda cumplir de la mejor forma. Y otro, pues es la fusión de conjunto de datos, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, recabar imágenes vía satélite o la información que se tiene a través del uso de drones, más el software agrícola e ir haciendo, pues, lanzando estas hipótesis de cómo poder mejorar el propio ciclo agrícola. Entonces, a eso se refiere la agricultura inteligente. Y por otra parte, sí tenemos un cambio completo o una propuesta de cambio completo en el ciclo de productivo agrícola que tiene que ver con la introducción de la agricultura de precisión. Aquí la agricultura de precisión, lo primero que propone pues es integrar en todo el ciclo de producción insumos tecnológicos y científicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, propone que se use un sistema global de navegación por satélite más información de sensores, que a partir de eso se generen imágenes, se usen drones para el escaneo de la tierra, se generen sistemas de información geográfica y a partir de eso se definan las estrategias para el cultivo de cada zona. Entonces, por ejemplo, se recomienda, ¿no? En algunos casos el uso estratégico de nitrógeno o el riego por goteo o el abono y el tratamiento de plagas, etcétera. Entonces, en cualquiera de los dos casos, el objetivo pues es lograr esto de garantizar la producción con menos insumos, ¿no? Y eficientando los que se tienen. El más completo pues es la agricultura de precisión y es en ese en el que me voy a basar acá.
traté de hacer un mapeo de cuál es la cooperación, ¿no? En ciencia y tecnología, pero particularmente en materia de agricultura de precisión en América Latina. Y esto fue lo que encontré. A ver, tengo tres escalas, ¿no? Primero, los esquemas de cooperación tradicional norte-sur, la verdad es que se basan completamente en cooperación técnica y científica en el sentido de intercambio de experiencias o de capacitaciones. Ahí los países pioneros son Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra, Francia y ahora se está introduciendo España. En materia de cooperación sur-sur, los pioneros son aquellos que también han sido líderes en materia de agricultura de precisión, como Argentina y Brasil. Y bueno, en el marco regional se encuentran algunas iniciativas provenientes de la Comisión para la Cooperación Ambiental que facilita, recordemos que esta comisión facilita la cooperación efectiva y la participación ciudadana en los esfuerzos de conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente en América del Norte y nace en el marco pues de las relaciones económicas del TEMEC. Aquí los miembros son, por ejemplo, en nuestro caso, la Secretaría de Medio Ambiente, allá los ministerios dirigidos al tema, y ellos han lanzado en la región norte estos 4 proyectos. En primer lugar, uno que tiene que ver con la cuantificación de las emisiones y almacenamiento de carbono en los suelos. Aún todos estos proyectos que les vengo a presentar acá aún están en vigor. ¿Por qué? Porque realmente es un tema muy novedoso dentro de la agenda. Ya vi que me quedan 6 minutos, Elena. No te preocupes, voy a acabar. Luego, tenemos el programa, lanzaron el programa piloto de gestión de energía de América del Norte en 2017, que tenía como objetivo, pues, garantizarle... Blanca, te aviso que te quedan 5 minutos. Sí, buenísimo. Luego, derivado de los resultados de este programa piloto, se lanza el programa de gestión energética para cadenas de abasto en América del Norte. Y aquí su objetivo era ya implementar un sistema de gestión energético cumpliendo la ISO 50001, ¿no? Otro proyecto tiene que ver con la reducción de desperdicios en la cadena de producción agrícola que está en marcha y otro tiene que ver con la generación de nuevas tecnologías para bioplásticos. Entonces, bueno, esas son las iniciativas que tenemos en América del Norte. En América del Sur y Centroamérica se desprenden principalmente de aquellas que monitorea el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, y aquí lo que podemos ver es que pues, hay 4. De estos 4, el primero está dirigido nada más como a generar un foro de discusión. El segundo está dirigido a, y que es por parte de Estados Unidos, a también generar un foro de discusión en donde se sensibilice a los actores para que se garantice o se abra el acceso de los mercados a los cultivos genéticamente modificados o de genoma editado. Y otro tiene que ver con el impulso de los jóvenes, particularmente en Barbados, a que pues creen, digamos, actividades de innovación. El único que realmente me parece que ahorita se está dirigiendo, ¿no?, a hacer una contribución en la materia es de oportunidades de Agritech en la diversificación del sector agrícola en los países de la región andina y es un mapeo de buenas prácticas e intercambio financiado por el BID. Tenemos la cooperación privada. Y aquí, Fundación Bill y Melinda Gates y en América Latina, particularmente la mancuerna que hacen con la Fundación Carlos Slim, está siendo fundamental. En su informe de actividades del 2017, la Fundación Bill y Melinda Gates informó que colabora en la materia con 4 grandes grupos. La Red Global de Investigación Agrícola del CGR, la Alianza para la Revolución Verde en África, esto lo hace en conjunto con la Fundación Rockefeller, la Fundación African Agricultural Technology Foundation, que es otro centro tecnológico que presiona por tecnologías de revolución verde y transgénicos en África, y numerosas organizaciones internacionales como Banco Mundial, Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Asimismo, pues financia otros centros de investigación. En México, con la Fundación Carlos Slim y en conjunto con el CIMIT,
se han hecho laboratorios e invernaderos de biociencias y bioseguridad, particularmente en Texcoco. Conclusiones. Bueno, la verdad es que la cooperación en la materia pues igual se vive a dos velocidades, ¿no? Desde el ámbito multilateral, o por lo menos en lo que tiene que ver con nuestra región, desde el ámbito multilateral y regional, las acciones se concentran en intercambio de conocimiento, mapeo de buenas prácticas, capacitación en estándares. Y desde el sector privado se promueven los intereses particulares, ¿no? Como la promoción de los transgénicos. Entonces, lo que podemos ver es que al final estamos haciendo acciones desarticuladas en favor de intereses particulares, aisladas y muy lentas. Y por lo tanto, pues no acabamos de darle solución a los problemas que enfrenta el sector. Y en ese sentido, pues deberíamos de buscar estrategias para acelerar la acción con un foco de supervisión pública y entendiendo que pues una serie de derechos se encuentran en riesgo de no hacerlo así. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Blanca, por la exposición, muy interesante. Así como decíamos en la exposición anterior, decía yo que me parece que el problema de las guerras va a convertir en estándar, digamos, y en crónico el problema de las migraciones. Me parece que también el cambio climático, que no tiene ningún viso de mejorar, sino al contrario, va a convertir las migraciones de tipo ambiental en algo crónico, digamos, no puramente puntual, y me parece que va a haber categorías de migrantes que analizar, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo el migrante que se va voluntariamente porque tiene un familiar en otro país, porque le hicieron una buena oferta de trabajo o para probar suerte, que el migrante que se tiene que ir porque su tierra quedó anegada o quedó seca o fue atacada por un incendio o por un terremoto, o como pasa en las islas del Pacífico, porque le desapareció su isla, se le hundió. O lo mismo el que se encuentra en una situación de guerra de la noche a la mañana, con su casa bombardeada y se tiene que ir. Entonces, me parece que son casos que vamos a tener que analizar de otra manera, ¿no? Y tu investigación me parece que es muy importante al respecto. Entonces, ahora abrimos estos minutos que tenemos para las preguntas, las consideraciones, etcétera, de los presentes. Así que si alguien quiere decir algo, tiene abierto el micrófono. Bueno, yo igual quería comentar que quizás estos dos casos, si los podemos llamar así, de Blanca y mío, apuntan a esta perspectiva sistémica que siempre es necesaria de las emergencias humanitarias complejas y de que también una reflexión más actual quizás nos ayuda a entender que las crisis siempre van a caer en mal momento, pero también hay que pensar al revés, que los malos momentos provocan crisis. O sea, cuando se habla de crisis de los migrantes, crisis, y a algunos no les gusta la palabra crisis porque dicen, no es crisis, son muy pocos, no es crisis, sí se puede resolver. Entonces es la voluntad política, entonces la crisis es política. O sea, sí creo que quizás se pueden utilizar estas perspectivas para si en algún momento vas a escribir una introducción, Celina, para darle este enfoque sistémico, no sé, al libro. Sí, es una idea. Los enfoques sistémicos van a ser necesarios.